Les damos la bienvenida a otra clase de la unidad número 3 que tiene por objetivo revisar en conjunto entonces la primera mitad del siglo XX en términos generales a partir de una serie de ejes temáticos definidos y compartidos tanto en el programa como en la sección específica de la unidad dentro del campus. Este video puntualmente, si bien se enmarca dentro de la unidad y de esos ejes, se concentra específicamente en los golpes de Estado y en las características que impulsaron las primeras interrupciones democráticas en la vida institucional y política de Argentina a partir de la toma del poder de facto. En realidad esto quiere decir de hecho. Así que vamos a avanzar hacia ello en este video explicativo. Como siempre hacemos, les presentamos en realidad las lecturas que complementan a esta explicación. Ustedes ya saben que las clases teóricas tienen por insumos, además de la lectura obligatoria definida en el programa, compartida en el campus, se toman otros insumos, otras lecturas para establecer un relato explicativo que ponga de relieve lo que como cátedra consideramos que es más relevante y que les permite entonces establecer líneas de diálogo o de conexión entre esta bibliografía. En las clases anteriores reconstruimos los aspectos centrales de los gobiernos radicales y peronistas, ¿no? Allí decíamos, bueno, independientemente si lo decimos en singular o en plural, entendemos que hay distintas presidencias tanto para los gobiernos radicales como para los peronistas y lo que los unía, en términos generales, por supuesto, era este proceso de ampliación de la participación política de la ciudadanía en la arena pública. Más allá de la práctica de voto, en la arena pública hay una creciente participación de sectores populares, antes excluidos de la arena pública y política entonces, y que por eso marcan una diferenciación y nos permiten establecer allí un bloque homogéneo a pesar de las diferencias. El segundo aspecto que trabajábamos en conjunto responde a cómo se piensa el Estado y cómo durante estos años, sobre todo desde los años 30 con mayor claridad, hacia los años 50 hay una nueva concepción del Estado y en consecuencia hay una nueva serie de tareas que cumplen estos estados, ¿no? Y esto también responde en gran medida, como vamos a ver en un ratito nomás, a los golpes de Estado y a los gobiernos que asumen el ejercicio del poder político sin el respaldo legal ni legítimo de la práctica de sufragio. En esta clase entonces específicamente vamos a trabajar con el proceso de politización de las Fuerzas Armadas y puntualmente con el ascenso a los dos primeros golpes de Estado que sufrió Argentina, el primero entre 1930 y 32 y el segundo entre 1943 y 46. Si bien podríamos llegar a un nivel mayor de detalle, nos interesaba sobre todo con ustedes acercarles esta clase para pensar en algunos puntos relevantes y sobre todo en algunos puntos en común que van a tener estos golpes de Estado, no solo por ser los que inician esa lamentable práctica, sino porque marcan también la pauta a partir de algunos instrumentos que van a ser retomados por los golpes posteriores que se suceden desde 1955 en adelante. Estos temas ya responden a la unidad número 4, así que por hoy vamos a detenernos en estos dos procesos. Veíamos hacia la clase anterior que los gobiernos radicales, sobre todo, habían marcado una ruptura no por ser necesariamente un partido popular, sino por ampliar la participación popular y generar un movimiento de masas que se incorporaba a la vida pública, ¿no? Y si bien, por supuesto que esto fue recibido y fue en gran parte producto de los reclamos y de las necesidades sociales de la época, se generó tempranamente una oposición no solo a la figura de Irigoyen, en esta dicotomía que señalábamos como personalistas y antipersonalistas, sino también una visión mucho más crítica por parte de los sectores liberales y conservadores, más aún, más que los liberales, que habían visto desplazado su posicionamiento tradicional, podríamos decir, para definir a las agencias estatales y en consecuencia los rumbos del Estado, ¿no? Y como una expresión
de esa oposición, les comparto esta cita que ven allí en pantalla y que me detengo a leer rápidamente, pues, para rescatar algunos elementos. No sin antes señalar que Leopoldo Lugones fue un intelectual de la época bien reconocido y muy relevante para pensar en las posturas ideológicas más conservadoras, nacionalistas y antidemocráticas, sobre todo también, ¿no? En el marco de un aniversario, la guerra de la batalla, perdón, de Ayacucho, Leopoldo Lugones establecía en un comunicado público lo siguiente, que es una cita textual. Yo quiero arriesgar también algo que cuesta mucho decir en estos tiempos de paradoja libertaria y de fracasada, bien que audaz e ideología. Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. Así como ésta hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, y es la independencia, hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha mal logrado hasta hoy, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural, hacia la demagogia o el socialismo. El extracto está compartido con ustedes para pensar cómo los golpes de Estado en realidad no son eventos fortuitos, nunca lo son, y no son tampoco eventos improvisados. Hay un clima de época, como se suele decir, es decir, hay un conjunto de ideas compartidas que habilitan a la instancia de ruptura democrática e interrupción mediante la fuerza o los hechos al orden establecido constitucionalmente, ¿sí? Y allí Leopoldo Lugones muy claramente expresa este conjunto de ideas que van a estar circulando desde los años 20 y con mayor fuerza una vez que se produjo el primer golpe de Estado en 1930 contra las democracias liberales. Es necesario señalar también que, claro, el primer golpe de Estado, entonces, en concreto, que se produce hacia 1930, de la mano de Uriburu, que es era un general, perdón, no es, era un general, expresa no solo la primera interrupción institucional desde 1862, ¿no? Que ya habíamos visto en las unidades anteriores cómo costó conseguir esa unidad, cuáles fueron los costos, los beneficios, las tensiones para lograrla, sino que es la primera de esas intentonas que efectivamente se concreta, ¿no? Porque hubieron otros intentos de rebelión o de revolución previos al golpe de Estado de 1930, pero que tienen otro carácter. Ahí podemos mencionar los eventos revolucionarios de 1890, 1893, 1905, pero en ninguno de estos casos eran las fuerzas militares las que llevaron adelante el golpe de Estado, sino que era más bien una disputa político-partidaria o faccional, podríamos decir. Eso no le quita que sean intentos de golpe de Estado, pero la diferencia hacia 1930 es que acá hay un acuerdo bastante notorio entre distintos sectores que agrupan sobre todo a los sectores conservadores, a los sectores liberales, aquellos que podemos denominar de derecha, es decir, a los sectores que tienden a mantener el orden establecido, las jerarquías, ¿no? Y a evitar sobre todo el ascenso y la participación de los sectores populares y de las masas en la arena pública. Eh, Decía entonces que si bien hay algunos intentos o algunas muestras de cierta inestabilidad en el consenso político y en el consenso en torno a cómo funciona la sucesión presidencial, no va a ser hasta 1930 que esa sucesión y esa disputa tome un carácter mucho más notorio a partir de la asunción por parte de Uriburu de ese liderazgo a favor de la interrupción democrática. Paradójicamente, el golpe de Estado entonces que se inicia hacia 1930, septiembre de 1930, expresa también una visión que era parte del menú de opciones, podríamos decir en términos metafóricos, ¿no? Disponibles hacia el momento, que era pensar en una sociedad que se organizaba por su carácter corporativo y no por su carácter democrático y de participación
en las elecciones, ¿no? Ese carácter corporativo, en realidad, que tuvo expresiones bastante concretas en Europa a partir del desarrollo de los fascismos, implica una concepción de la sociedad en la que la participación de la ciudadanía tenía que estar regulada, organizada y controlada en distintas agrupaciones o corporaciones, ¿no? ¿Cuáles eran los sectores menos orgánicos desde la vista de los sectores conservadores? Bueno, los sectores trabajadores, que reclamaban distintas mejoras o cambios en sus condiciones de trabajo y sobre todo hacia 1930 que reclamaban una mejora en las condiciones laborales de cara a la crisis de 1930, ¿no? Ahí tenemos el impacto de la crisis de Wall Street del 29 y la crisis económica que genera ello, estableciendo, por ejemplo, una pérdida en el poder adquisitivo de los salarios, bueno, algunos despidos, ¿no? Una reducción en los niveles de producción e intercambio económico entre las distintas naciones y en consecuencia un golpe, sí, un golpe eh, a los beneficios económicos por las actividades comerciales que realizaba Argentina, sobre todo como exportadora de materias primas. Ese contexto es el que habilita, si ustedes quieren, a las desconfianzas crecientes hacia los sectores populares, hacia los sectores trabajadores, y se agrupa entonces un consenso bastante marcado a favor de la intervención en el gobierno de Irigoyen, perdón, a favor no, en contra del gobierno de Irigoyen y a favor de un modelo corporativo que deja entonces en manos del ejército como garante del orden a la vida político-institucional argentina. En términos concretos, los golpes de Estado implican una interrupción en ese modelo republicano de instituciones y poderes públicos y de separación de funciones que trabajamos en la primera unidad. Específicamente, los golpes de Estado implican no solo que el mecanismo a través del cual se establece la elección de las autoridades, de las máximas autoridades, se rompe, sino también que las autoridades electas son desplazadas de sus cargos y reemplazadas por interventores designados por este nuevo gobierno de facto. En esa división clásica de poderes, lo que vemos es que entonces el poder ejecutivo en todas sus jurisdicciones, nacional, provincial, municipal, es desplazado y reemplazado. El poder legislativo es clausurado, y esto es bastante, no es un dato menor porque es, como ya vimos, el órgano encargado de la producción de las leyes, de la definición, por ejemplo, de los presupuestos, ¿no? Y también es el órgano que representa la participación ciudadana en las agencias estatales. Y en cuanto al Poder Judicial, ustedes ya también esto lo saben, no es un poder democrático, no hay un proceso de intervención, pero sí lo que sucede a partir de 1930 es que hay un acuerdo por parte del máximo organismo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de una acordada, que es un instrumento interno del funcionamiento de ese organismo en el que se termina legitimando, al no rechazar el golpe de Estado, el ejercicio del poder ante la necesidad, ¿no? Ahí opera algo que Cayuso y Shelley trabajan más en detenimiento y que es la definición y legitimidad de una medida administrativa judicial que viene a poner entonces en peso y en valor al derecho, no por el valor legal, sino por la fuerza y la necesidad de la fuerza, ¿no? Y es esa doctrina de facto precisamente la que va a ser recuperada en los siguientes golpes de Estado y va a establecer ahí sí un punto de inicio en algún sentido, y por más de que suene un tanto exagerado decirlo, irreversible. Vamos a volver sobre este aspecto también porque es importante y porque, como decía, se reitera en los siguientes golpes de Estado, no es algo que queda en 1930 y no se recupera nunca más, pero sí es a partir de este momento cuando esa fractura sucede. El video que está en pantalla reproduciéndose también tenía por objetivo graficar con un documento de época qué pasa con los apoyos civiles, ¿no? Porque
suele haber cierta idea de que los golpes de Estado son casi instantáneos y son todos producidos o llevados adelante por las Fuerzas Armadas. Cuando decimos Fuerzas Armadas estamos hablando de Ejército, Marina, Aeronáutica. Y en este caso, en realidad, Uriburu asume la conducción de ese golpe de Estado no por ser el máximo jerarca dentro del ejército, sino por el prestigio social que tenía, y asume con un fuerte apoyo popular. Ese apoyo popular, paradójicamente, expresa también en algún sentido la tendencia a desconfiar de las derivas que pueden tener las movilizaciones de masas, ¿no? Y esto también en un punto va respondiendo a las situaciones sucedidas en Europa y específicamente a la formación y al surgimiento de los fascismos, ¿no? Hay en este momento también una cuestión allí para resolver en torno al posicionamiento de Argentina frente a los conflictos. Argentina siempre ha optado por la neutralidad, salvo en última instancia, ¿no? Pero entendemos allí también por qué es importante destacar no solo el necesario acompañamiento civil para que se produzca y concrete el golpe de Estado, sino cómo estas ideas, que incluso en algún sentido iban contra la ampliación de derechos, a la participación de los sectores populares en la arena pública, son bien recibidas por esos mismos sectores. Hay una tendencia y una característica también de los golpes de Estado que no es exclusiva, no es privativa de- del 30 que estamos viendo hoy, y que es ese, si ustedes quieren, esa voluntad de recuperar y de resanear la dinámica política. No hay golpes de Estado con pretensiones de perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Y ello también va a ser expresado en una convocatoria de elecciones. El golpe se da en septiembre del 30. Hay una convocatoria de elecciones para abril de 1931 y allí, sin ningún tipo de proscripción política, lo que vemos es que nuevamente gana el partido que había tenido la mayoría hasta antes del golpe, que es la Unión Cívica Radical, ¿no? Ahí había una desconfianza de que por decirlo en términos muy suaves, este llamado de atención que implicaba el golpe de Estado para las fuerzas político-partidarias iba a implicar una reflexión crítica, si ustedes quieren, una revisión de sus prácticas, e iba a entregar nuevamente al poder a manos de los sectores conservadores. Esto no sucede, vence nuevamente la Unión Cívica Radical y específicamente lo que sucede es que esas elecciones se declaran sin valor y se convocará entonces a una nueva elección, no sin antes establecer algunos acuerdos o alianzas partidarias, ¿no? Allí vamos a tener entonces el origen, sí, el origen de los gobiernos que van a asumir el poder, la presidencia, desde 1932, por lo menos hasta 1943, bajo el gobierno de la concordancia, ¿no? Este sistema de alianzas político-partidarias viene a plantearse en la escena pública. No es que no existía antes, pero acá lo que sucede es que vemos un acuerdo que es también la expresión de cuáles son los sectores políticos que están en juego detrás de los golpes de Estado, ¿no? Vamos a tener entonces, por un lado, la alianza denominada Concordancia, que reunía a grupos conservadores, al socialismo independiente, a la Unión Democrática Nacional y también a sectores del radicalismo antipersonalista, sobre todo, por un lado. Esta concordancia va a tener a la fórmula Agustín Justo, un general del ejército, junto con Julio Argentino Roca, el hijo del expresidente, ¿no? Y del otro lado vamos a encontrar la Alianza Civil, o denominada Alianza Civil, que reunía al socialismo con el Partido Demócrata Progresista y algunos sectores que podrían caracterizarse como independientes, ¿no? En este contexto es necesario destacar lo siguiente: la Unión Cívica Radical, sobre todo aquella más a secas, ¿no? Pero sobre todo la más vinculada a la versión personalista o adherentes a Irigoyen, es proscripta en este contexto. Incluso el máximo representante del partido, Marcelo de Alvear, es deportado a
Uruguay, ¿no? Dejándolo fuera del juego político. En ese contexto de alianzas es que entonces asume la fórmula Justo Roca, dando cuenta de cuáles son las fuerzas políticas que habían apoyado el golpe, ¿no? Tenemos a Agustín Justo en representación del ejército y Julio Argentino Roca, hijo, por supuesto, representante de aquellos sectores más conservadores en su momento vinculados al PAN, ¿no? El segundo momento de golpes de Estado que trabajamos en este bloque tiene que ver con lo que para alguna parte de la bibliografía específica se denomina la Revolución de los Generales, ¿no? Después de ese gobierno de la Concordancia, hacia 1943, en junio específicamente, lo que sucede es un nuevo golpe de Estado que viene a intentar sanear las prácticas de fraude que habían caracterizado la década anterior, a pesar incluso del establecimiento de la ley Sáenz-Peña, ¿no? A pesar de la vigencia de esa ley, hay una práctica fraudulenta en los comicios, proscripciones o incluso cierto grado de persecución política que inhabilita o dejaba fuera a ciertos representantes políticos del juego político, valga la redundancia, y en ese sentido es que se da el segundo golpe de Estado en Argentina hacia 1943. Nuevamente es el ejército el que se considera como garante del orden, de la pervivencia y del resguardo incluso de las instituciones democráticas. Paradójicamente, aunque la pervivencia y el resguardo de esas instituciones implique su avallazamiento, porque como decíamos hace un momento, los golpes de Estado necesariamente implican una interrupción en el orden democrático y una recomposición, cuando no clausura, de las instituciones que representan a los poderes públicos. De base, la legislatura es suprimida, ¿no? Entonces allí la máxima expresión de esa ciudadanía, con lo que costó conseguir, como vimos en las unidades anteriores, es puesta en suspenso frente a los posibles temores o los diagnósticos de mal funcionamiento de las instituciones estatales. Paradójicamente, este nuevo golpe de Estado da cuenta también de una marcada inestabilidad interior hacia las Fuerzas Armadas y hacia el ejército, ¿no? En tanto, a los pocos días de asumir, quien inicia este golpe de Estado, Arturo Rawson, es reemplazado por otro general del ejército, que es el que vemos ahí en la fotografía de- del medio, ¿no? Que es eh, Pedro Ramírez. El de la izquierda es Arturo Rawson, Pedro Ramírez el del medio, y el que queda hacia nuestra derecha es Edelmiro Farrell, ¿sí? Que va a reemplazar a Ramírez tan solo 8 meses después de que éste asuma a la presidencia de facto. Esta, esta fluctuación o esta inestabilidad, más que fluctuación en la designación del cargo, no solo expresa la dificultad para establecer un gobierno por fuera de la institucionalidad y de la formalidad que establecía la Constitución, sino que también expresa las diferencias al interior de los grupos de poder y del ejército que tenían criterios distintos en un contexto en el que el mapa internacional nuevamente era bastante complejo, ¿no? Estamos en un contexto ya de Segunda Guerra Mundial y hay una cuestión allí con este conflicto internacional de escala planetaria que posiciona a cada uno de quienes estamos viendo en pantalla y que determinan en cierta medida la continuidad en el cargo o no. En el caso de Ramírez, perdón, en términos generales, Argentina ha mantenido una postura de neutralidad frente a los conflictos internacionales, ¿no? Lo que sucede es que, sobre todo en este segundo conflicto en el que Estados Unidos ya tiene una participación mucho más clara si se compara con la Primera Guerra Mundial, hay una presión hacia el gobierno de facto para declararle la guerra a las potencias, sobre todo fascistas, ¿no? Sobre todo al bloque Alemania, Italia, Japón. Y en el juego de las neutralidades, precisamente por tratar de mantener esa neutralidad para no perjudicar las relaciones internacionales y sobre todo las relaciones económicas internacionales,
Argentina decide la neutralidad, pero hay un fuerte grupo nacionalista al interior del ejército que presiona para que se tome una postura, ¿no? Y junto a ese grupo, que es el que termina decantando la salida de Ramírez a favor de Farrell, hay un posicionamiento internacional de Estados Unidos y hay una presión por posicionarse en este mundo que ya de a poco se iba declarando bipolar a favor del capitalismo o a favor del comunismo, ¿no? Una vez que se cierran los fascismos. En este contexto en el que estamos hablando nosotros y nosotras, es el momento en el cual la dicotomía todavía no es capitalismo-comunismo, perdón, sino democracias, fascismos. En tanto, Argentina mantenga la neutralidad frente al contexto de la Segunda Guerra Mundial, era una suerte de aval implícito a los fascismos y entendidos como la expresión máxima de los avances contra las democracias liberales. Y Estados Unidos va a ser el garante, discursivamente por lo menos, de estas prácticas democráticas. ¿Por qué señalo esto? Porque posicionarse en contra o a favor de las potencias del eje, en realidad era una muestra exterior e interna de respeto a las prácticas democráticas. Posicionarse en contra de los fascismos implicaba necesariamente una reapertura del ejercicio democrático de la ciudadanía plena, tal como sugería enfáticamente Estados Unidos, vamos a decirlo en términos diplomáticos, y entonces ponía en un apriete al golpe de Estado, ¿no? Durante todo este periodo, al igual que en el golpe del 30, por supuesto que hay una postura que intenta compensar esa falta de democracia con un nuevo rol del Estado en el que se plantea este como un garante y un árbitro frente a las situaciones de conflicto y frente a las dificultades que habían tenido los sectores trabajadores y la clase obrera sobre todo, ¿no? Veíamos en la clase anterior cómo el rol del Estado va modificándose y por supuesto que durante estas intervenciones, durante estos golpes de Estado, ese modelo de Estado, esa idea nacionalista a favor del crecimiento de las economías nacionales, van a entrelazarse, no es que lo van a dejar hacia un lado y que va a ser una cuestión privativa de las democracias. Nada más lejos que ello. De hecho, las gobernaciones militares, las del territorio nacional de La Pampa, tuvieron un fuerte impulso y desarrollo de, por ejemplo, la obra pública y la acción social. Ahí lo que tenemos como máxima representación es el lugar que va a adquirir sobre todo la Secretaría de Trabajo y Previsión, una vez que de la mano de Edelmiro Farrell llegue Perón a las agencias estatales, primero a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y luego como ministro de Guerra e incluso como vicepresidente de Farrell. Claro, ese modelo, ese nuevo modelo estatal y esa mayor intervención en la economía que se da en el marco de sí, de este golpe de Estado, de esta dictadura que asume el 43, eh, viene a poner sobre la escena pública y evidenciar que a pesar de los intentos es necesario resolver qué hacer con la participación de los sectores populares. ¿Qué hacer no solo con la participación democrática, sino con la participación de las mayorías, digamos, más allá de las adscripciones político-partidarias en la escena pública? Porque, por ejemplo, en torno a la disputa entre fascismos y democracias, frente a esa voluntad discursiva, por lo menos inicialmente, de tener continuidad en el poder por parte de los golpes de Estado, vamos a tener distintas expresiones políticas y manifestaciones. La que estamos viendo en pantalla, bueno, mejor dicho, las fotografías que estamos viendo en pantalla son de una marcha convocada por la libertad y la Constitución que viene a expresar de modo masivo, como estamos viendo, una necesaria recomposición del sistema democrático y de participación político-partidaria. Lo que pasa es que la reapertura a esa participación entra en tensión con una evidente
mejora en las condiciones laborales y mejoras en las condiciones de los sectores trabajadores para disputar frente a los empleadores una mejora en las condiciones de trabajo. Esto avalado por las agencias estatales mismas, por la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, entre otras, ¿no? No es que todo lo hacía la Secretaría de Trabajo y Previsión, hay una política económica más amplia que esa Secretaría que marca la necesaria intervención del Estado como árbitro y ya no solo con esa postura, podríamos decir, entre liberal y conservadora, que había caracterizado incluso a los gobiernos radicales, ¿no? Todas estas mejoras en las condiciones de trabajo, en las condiciones de contratación y demás, van a generar no solo un cambio en la conciencia de los sectores populares, sino también un nuevo resquemor por parte de quienes estaban a cargo de el gobierno y sobre todo de Farrell. Es así que se le solicita entonces a Perón la renuncia hacia inicios de octubre del 45 y allí tenemos uno de los mitos fundadores del que va a ser luego el Partido Peronista, ¿no? El 17 de octubre, la convocatoria en la Plaza de Mayo en Buenos Aires con distintas columnas de sindicatos que se habían organizado durante este momento, mejor dicho, se habían reorganizado porque ya existían, reclamando la continuidad de esos beneficios y ese cambio en el modelo, ¿no? Claro, la imposición a la renuncia de Perón y su apresamiento en la isla Martín García es vista como como una posible amenaza frente a esos avances y esas mejoras en las condiciones y en consecuencia la manifestación del 17 de octubre. Una de las consecuencias derivadas de esa manifestación es la formación del Partido Laborista al ejemplo del Partido Laborista inglés, ¿no? Que había tenido representación y formación político-partidaria de aquellas personas que integraban los sindicatos. Y es desde ese partido donde se va a gestar la fórmula Perón-Quijano para acceder a la presidencia una vez que entonces ya sea inevitable el retorno de la democracia y se abran nuevamente el esquema de elecciones y las urnas que van a dar finalmente entonces por victoriosa esta fórmula a partir del 46. A modo de balance, entonces, para revisar algunos aspectos centrales de estos golpes de Estado que caracterizaron a la primera mitad del siglo XX en Argentina, ¿no? Hay una cuestión ahí para reflexionar, y es esta la invitación que hacemos desde la cátedra, ¿no? No les vamos a decir esto era de este modo y fin, sino que es una invitación con los elementos que tenemos y las lecturas y la relectura sobre todo, a revisar el carácter estable o frágil de las democracias, ¿no? Bueno, hay un signo evidente que es la fractura a manos de los golpes de Estado y las intervenciones militares. Sin embargo, lo que vemos también es que hay ahí un sentido que no debería permitirnos pensarlo en términos dicotómicos, como existencia o inexistencia directamente de democracia, ¿no? No quiero ser ambiguo en esta idea. Más bien lo que queremos fomentar con ustedes es el interrogante en torno a qué tan sólidas están las democracias que permiten que ante los temores por el ascenso, la mejora en las condiciones de vida de los sectores mayoritarios, se habiliten discursos que vayan contra esos sectores o contra los derechos ya adquiridos, por un lado. La segunda cuestión que es evidente y que sucede desde estos años, desde 1930 específicamente en adelante, tiene que ver con un consenso en torno a que el orden social está garantizado mediante la fuerza. Y allí hay distintos autores, pero sobre todo Alain Rouquier, que establecen, ¿no?, que hay una suerte de signo o de marca de la construcción de las identidades nacionales, incluso de las independencias a partir de la violencia, a partir del uso de la fuerza. El ejército, sobre todo a inicios del siglo XX, comienza un proceso de profesionalización entonces que le otorga ya no un carácter solo como un brazo armado, sino como un brazo armado orgánico, organizado y que entonces va a ser el responsable de ahora en adelante, digo, desde el 30 en adelante, de garantizar la continuidad y el respeto de las instituciones democráticas, a pesar de que
vayan contra ellas para lograr, ¿no? Hay otra cuestión también que es reiterativa, que responde a los golpes de Estado y que es en este proceso de crecimiento y complejización social que venimos trabajando, la- las modificaciones en el orden establecido, en el statu quo, generan un cierto resquemor por los sectores más conservadores y que antes habían tenido una situación más privilegiada o incluso monopólica sobre el acceso a los recursos estatales. No deberíamos olvidar que en el paso del siglo XIX al XX, y sobre todo después de la ley Sáenz Peña, se da ese corrimiento de los sectores conservadores y liberales a favor de, no de un partido popular, sino de un partido sí que es receptivo de las movilizaciones de masas, que es la Unión Cívica Radical, ¿no? Y esto va a crecer durante este periodo y va a crecer exponencialmente durante el peronismo también, ¿no? Un último aspecto a destacar, hay muchos más, pero nos interesaban estos por ahora, porque es algo sobre lo que vamos a volver después en la unidad 4 también, es pensar que los golpes de Estado en ninguno de estos casos tuvieron voluntad de continuidad, de perpetuarse en el poder, sino de restablecer el orden, diríamos en términos muy, muy coloquiales, barajar y dar de nuevo, ¿no? Es como volver a establecer una pausa, un hiato, una ruptura en el orden político para defender y redefinir qué se entiende por democracia, por prácticas democráticas y por acceso de la ciudadanía a estas entonces. Esperamos que la clase sea de ayuda para pensar en un esquema mucho más tradicional, podríamos haber avanzado cronológicamente, pero entendemos que esa lectura se puede hacer en los textos y nos parecía mucho más interesante, más útil, más que interesante, pensar en conjunto con ustedes estas definiciones o caracterizaciones, por un lado, de la ampliación de la ciudadanía y la participación en la política de masas, a partir del gobierno radical y peronista, como vimos en la clase anterior, y qué pasa con esto, estas características y el modelo de Estado, sobre todo con los golpes de Estado que inician la fractura institucional argentina desde 1930 y hasta 1976. Quedamos entonces en contacto, como siempre, frente a posibles consultas a partir de los foros. Reiteramos ahí la necesidad de establecer una conexión con las intervenciones en el foro para que no nos lleguen. A nosotros como equipo de cátedra no nos molesta, pero puede ser bastante disruptivo que lleguen 7, 20 consultas por día cuando estas son del mismo tenor. Les pedimos ahí refuerzo también ese pedido de paciencia para que nos den tiempo a responder las consultas. En el caso de Daniela, de Bárbara y mío, trabajamos en otros sistemas educativos en la provincia. Entonces, no es que estamos abocados y abocadas 100% tiempo completo a esta tarea. Es una responsabilidad nuestra sin dudas, es una tarea que creo que estamos tratando de dar respuestas y es muestra de ello que no pasan 3, 4, 5 días sin tener respuesta de ningún tipo. Así que el agradecimiento ahí por la paciencia y bueno, nos estamos leyendo en los foros entonces, que tengan una buena jornada.